Un millonario que lo tenía todo, una fortuna construida con años de trabajo y sacrificio, una mansión valorada en millones de dólares, automóviles de lujo y una vida que muchos envidiaban. Sin embargo, el día que debía ser el más feliz de su vida, se convirtió en una pesadilla que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el amor, la lealtad y el verdadero valor de las personas. Esta es la historia real de Eduardo Martínez, un empresario mexicano de 62 años que después de un accidente que lo dejó en silla de ruedas, descubrió de la manera más dolorosa quién realmente lo amaba y quién solo estaba interesado en su dinero. Eduardo había construido su imperio desde la nada. Hijo de una familia humilde de Guadalajara, comenzó vendiendo productos de limpieza de puerta en puerta cuando tenía apenas 18 años. Su determinación y visión para los negocios lo llevaron a fundar una empresa de productos químicos industriales que con los años se convirtió en una de las más importantes de México. A los 50 años ya era millonario, pero su vida personal siempre había quedado en segundo plano. El trabajo había sido su prioridad absoluta durante décadas. Fue entonces cuando conoció a Patricia, una mujer de 45 años, elegante, culta y aparentemente perfecta para él. Se conocieron en una gala benéfica en la Ciudad de México, donde Eduardo era uno de los principales patrocinadores. Patricia trabajaba como coordinadora de eventos para organizaciones sin fines de lucro y tenía esa combinación de belleza e inteligencia que inmediatamente captó la atención del empresario. Ella parecía genuinamente interesada en su trabajo filantrópico y en sus conversaciones sobre responsabilidad social empresarial. Durante 2 años, Eduardo y Patricia mantuvieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Viajaban por el mundo, asistían a los mejores restaurantes, compartían aficiones como la ópera y el arte. Eduardo había encontrado finalmente a la compañera de vida que había estado buscando sin saberlo. Patricia era cariñosa, atenta y parecía amarlo sinceramente. Nunca pedía dinero directamente, aunque Eduardo notaba que siempre tenía gastos inesperados, que él terminaba cubriendo sin que ella se lo pidiera explícitamente. La propuesta de matrimonio llegó en el 2º aniversario de su relación. Eduardo organizó una cena romántica en su terraza privada, con vista a la ciudad iluminada. Había contratado a un cuarteto de cuerdas y decorado el lugar con miles de rosas rojas. Cuando se arrodilló y le ofreció un anillo de diamantes de 5 quilates, Patricia lloró de emoción y aceptó inmediatamente. Esa noche, Eduardo se sintió el hombre más afortunado del mundo. Los preparativos de la boda fueron extravagantes. Eduardo no escatimó en gastos. Reservó el salón más exclusivo de un hotel de lujo en Cancún, contrató a los mejores proveedores del país y planeó una luna de miel de 1 mes por Europa. La lista de invitados incluía a más de 300 personas, desde socios comerciales hasta figuras prominentes de la sociedad mexicana. Patricia parecía disfrutar cada detalle de la planificación, aunque Eduardo notó que se mostraba especialmente interesada en los aspectos más costosos de la celebración. Sin embargo, la vida tenía preparada una prueba cruel para Eduardo. 3 semanas antes de la boda, mientras revisaba personalmente las instalaciones de una de sus fábricas en Monterrey, ocurrió el accidente que cambiaría todo. Una falla en el sistema de seguridad provocó el colapso de una estructura metálica. Eduardo, que siempre había sido un hombre muy involucrado en las operaciones de sus empresas, estaba inspeccionando el área cuando sucedió. El impacto le fracturó la columna vertebral a la altura de las vértebras lumbares, dejándolo paralizado de la cintura hacia abajo. Los médicos fueron claros desde el primer momento. Las lesiones eran permanentes. Eduardo nunca volvería a caminar. Durante las primeras semanas en el hospital, mientras luchaba contra la depresión y trataba de asimilar su nueva realidad, Patricia estuvo a su lado constantemente.
Le llevaba flores, le leía libros, hablaba con los médicos y parecía genuinamente preocupada por su recuperación. Eduardo se sintió culpable por haber dudado alguna vez de su amor. Cuando los médicos le dieron el alta hospitalaria, Eduardo propuso posponer la boda. Consideraba que no era justo para Patricia casarse con un hombre en su condición, pero ella insistió en que siguieran adelante con los planes. Le aseguró que lo amaba tal como era y que una silla de ruedas no cambiaría sus sentimientos. Sus palabras conmovieron profundamente a Eduardo, quien interpretó esta actitud como la prueba definitiva del amor verdadero de Patricia. Los días previos a la boda fueron intensos. Eduardo había contratado fisioterapeutas especializados para ayudarle con su rehabilitación y adaptación a la silla de ruedas. Aunque su movilidad era limitada, había logrado cierta independencia básica. Su fortuna le permitía costear todos los tratamientos y adaptaciones necesarios para mantener una buena calidad de vida. Además, sus empresas seguían siendo prósperas bajo la dirección de sus socios y gerentes de confianza. La mañana de la boda amaneció perfecta en Cancún. El cielo estaba despejado, la temperatura era ideal y todo parecía preparado para una celebración memorable. Eduardo se había levantado temprano, nervioso, pero feliz. Había pasado meses adaptándose a su nueva realidad y finalmente se sentía preparado para comenzar esta nueva etapa de su vida junto a Patricia. Se vistió con ayuda de su asistente personal, eligió un traje hecho a medida que lucía elegante, incluso sentado en la silla de ruedas. Los invitados comenzaron a llegar al hotel desde temprano. Familiares, amigos y socios de Eduardo llenaron gradualmente el lujoso salón decorado con orquídeas blancas y doradas. Muchos de ellos no habían visto a Eduardo desde el accidente y se mostraron emocionados de reencontrarse con él. A pesar de las circunstancias, Eduardo irradiaba una energía positiva que contagiaba a quienes lo rodeaban. Había logrado mantener su sentido del humor y su carisma natural. A las 4 de la tarde, hora programada para la ceremonia, Eduardo ya estaba en el altar esperando a su novia. Había elegido llegar temprano para evitar cualquier complicación logística relacionada con su silla de ruedas. El sacerdote, un viejo amigo de la familia, lo acompañaba con palabras de aliento. Los músicos afinaban sus instrumentos, preparándose para la entrada de la novia. Todo estaba perfectamente coordinado según el cronograma que habían planificado durante meses. Las 4:30 llegaron sin señales de Patricia. Eduardo comenzó a sentir cierta inquietud, pero asumió que se trataba de los típicos retrasos de último minuto que suelen tener las novias. Los invitados conversaban entre ellos, algunos consultaban discretamente sus relojes, pero el ambiente seguía siendo festivo. Eduardo intercambiaba sonrisas con sus familiares y amigos, tratando de mantener la calma, aunque por dentro comenzaba a sentir una extraña sensación de alarma. A las 5 de la tarde, una hora después del horario programado, la preocupación era evidente en el rostro de Eduardo. Su hermana menor, Carmen, se acercó para tranquilizarlo y ofreció llamar a Patricia para conocer su ubicación. Eduardo aceptó, pensando que tal vez había ocurrido algún problema menor con el vestido o el peinado. Carmen salió discretamente del salón para hacer la llamada, mientras Eduardo trataba de mantener una sonrisa forzada ante los invitados que comenzaban a murmurar entre ellos. Carmen regresó 10 minutos después con una expresión que Eduardo reconoció inmediatamente. Era la misma cara que había puesto cuando eran niños y tenía que darle malas noticias. Se acercó a la silla de ruedas de su hermano y le susurró al oído que Patricia no respondía al teléfono. Habían llamado también al hotel donde se estaba preparando y les informaron que había salido esa mañana con todas sus pertenencias, cancelando su reservación. La realidad comenzó a golpear a Eduardo como una avalancha. Patricia había huido.
No había explicación, no había despedida, no había siquiera una nota. Simplemente había desaparecido el día de su boda, dejándolo plantado en el altar frente a 300 invitados. Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo su silla de ruedas. La humillación era devastadora, pero el dolor emocional era aún peor. La mujer que había jurado amarlo en la salud y en la enfermedad lo había abandonado en el momento más vulnerable de su vida. Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Eduardo. Tuvo que tomar la decisión más difícil que había enfrentado jamás: anunciar a sus invitados que la boda había sido cancelada. Con la voz quebrada, pero manteniendo la dignidad, se dirigió al micrófono y explicó brevemente que Patricia había decidido no presentarse. Pidió disculpas a todos los presentes por las molestias y los invitó a disfrutar de la recepción que ya estaba preparada. La reacción de los invitados fue de shock total. Algunos no podían creer lo que estaban escuchando, otros se mostraban indignados por el comportamiento de Patricia. Pero lo que más impactó a Eduardo fue la inmediata muestra de apoyo que recibió. Sus verdaderos amigos y familiares se acercaron para abrazarlo, para ofrecerle palabras de aliento y para asegurarle que Patricia no merecía su amor. En medio del dolor más profundo, Eduardo comenzó a darse cuenta de quiénes eran las personas que realmente lo valoraban. Durante las semanas siguientes, Eduardo se sumergió en una profunda depresión. La combinación del accidente y el abandono de Patricia había sido demasiado para él. Se encerró en su mansión, evitaba las llamadas telefónicas y rechazaba las visitas. Sus empresas continuaron funcionando gracias a su equipo de confianza, pero él había perdido completamente el interés en los negocios que antes habían sido su pasión. Se sentía traicionado, humillado y completamente derrotado. Fue su hermana Carmen quien finalmente logró sacarlo de esa oscuridad. Una tarde llegó a su casa sin avisar y se plantó en su sala de estar con una determinación que Eduardo reconoció de su infancia. Le dijo verdades que nadie más se había atrevido a decirle. Patricia había mostrado su verdadera naturaleza, pero eso no significaba que su vida hubiera terminado. Tenía 62 años. Una fortuna considerable, empresas prósperas y personas que lo amaban genuinamente. No podía permitir que una mujer interesada arruinara todo lo que había construido. Las palabras de Carmen fueron como un despertar para Eduardo. Comenzó a reflexionar sobre su relación con Patricia desde una perspectiva diferente. Recordó señales que había ignorado: su obsesión con los objetos costosos, la forma en que siempre tenía gastos inesperados, su insistencia en mantener cierta independencia financiera mientras él pagaba prácticamente todos sus gastos. También recordó que Patricia nunca había mostrado interés real en conocer a su familia humilde de Guadalajara o en involucrarse genuinamente en sus actividades filantrópicas. La investigación que Eduardo decidió hacer sobre el paradero de Patricia reveló información aún más dolorosa. A través de un detective privado, descubrió que Patricia había estado manteniendo una relación paralela durante los últimos 6 meses de su noviazgo. Su amante era un hombre más joven, sin recursos económicos, pero aparentemente capaz de ofrecerle lo que ella realmente buscaba: una vida sin las complicaciones que representaba estar con una persona con discapacidad. Más devastador aún fue descubrir que Patricia había estado transfiriendo dinero a cuentas personales durante meses. Utilizando las tarjetas de crédito que Eduardo le había dado para los gastos de la boda, había realizado compras y retiros por cantidades significativas. No era suficiente para afectar seriamente las finanzas de Eduardo, pero representaba una traición adicional que confirmaba que sus sentimientos hacia él nunca habían sido genuinos. Sin embargo, esta dolorosa revelación también marcó el comienzo de la verdadera recuperación de Eduardo. En lugar de hundirse más en la amargura, decidió usar esta experiencia como una lección de vida.
Comenzó a asistir a terapia psicológica para procesar tanto el trauma del accidente como la traición de Patricia. También se involucró en grupos de apoyo para personas con discapacidades adquiridas, donde encontró a otros individuos que habían enfrentado desafíos similares. A través de estos grupos, Eduardo conoció historias inspiradoras de personas que habían reconstruido sus vidas después de accidentes devastadores. Conoció a deportistas paralímpicos, artistas, empresarios y profesionales que habían encontrado nuevas formas de alcanzar la plenitud personal y profesional. Estas experiencias le ayudaron a entender que su valor como persona no dependía de su capacidad de caminar, sino de sus cualidades humanas, su inteligencia y su capacidad de contribuir positivamente al mundo. Gradualmente, Eduardo comenzó a retomar el control de sus empresas con una perspectiva renovada. Implementó programas de inclusión laboral para personas con discapacidades. Creó fundaciones para apoyar la investigación médica en lesiones de médula espinal y se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Su experiencia personal le había dado una comprensión profunda de los desafíos que enfrentan estas personas y decidió usar su influencia y recursos para generar cambios positivos. Un año después del día de su boda fallida, Eduardo organizó una gran celebración en la misma fecha, pero esta vez no era una boda, sino una fiesta de agradecimiento para todas las personas que lo habían apoyado durante su momento más difícil. Invitó a su familia, sus verdaderos amigos, sus empleados más leales y a los nuevos amigos que había conocido en su proceso de recuperación. La celebración fue un reconocimiento de que había encontrado algo más valioso que el amor romántico, una red sólida de relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo y el cariño genuino. Durante esa celebración, Eduardo pronunció un discurso que muchos de los presentes recordarían para siempre. Habló sobre cómo el accidente y la traición de Patricia, aunque habían sido experiencias devastadoras, también le habían enseñado lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, la importancia de las relaciones auténticas y el verdadero significado de la fortaleza personal. Agradeció a cada persona presente por haberle demostrado que el amor real no se basa en las circunstancias externas, sino en la conexión genuina entre las personas. 2 años después, Eduardo había transformado completamente su vida. Sus empresas eran más prósperas que nunca, pero ahora operaban con un enfoque social más pronunciado. Había establecido programas de empleo para personas con discapacidades, había mejorado las condiciones de seguridad en todas sus instalaciones y había creado un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran crisis médicas o familiares. Su experiencia personal había enriquecido su liderazgo empresarial de maneras que nunca había imaginado. En el ámbito personal, Eduardo había encontrado una nueva forma de plenitud. Aunque no había vuelto a buscar activamente una relación romántica, había desarrollado amistades profundas y significativas. Se había acercado más a su familia, especialmente a Carmen, quien se había convertido en su confidente más cercana. También había encontrado propósito en su trabajo como mentor para otros empresarios con discapacidades y como conferencista motivacional. La historia de Eduardo se había extendido más allá de su círculo personal. Medios de comunicación habían cubierto su transformación, no enfocándose en el aspecto sensacionalista de haber sido abandonado en el altar, sino en su notable recuperación y en el impacto positivo que había logrado generar. Se había convertido en un ejemplo de resiliencia y determinación, demostrando que las adversidades más severas pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento personal y la contribución social. Respecto a Patricia, Eduardo había logrado perdonarla completamente, no por ella, sino por su propia paz mental.
Entendía que Patricia había actuado de acuerdo a sus propios miedos e inseguridades, y que probablemente nunca había tenido la madurez emocional necesaria para enfrentar los desafíos que representaba su situación. El perdón no significaba que justificara su comportamiento, sino que había liberado el resentimiento que solo lo lastimaba a él. Curiosamente, 3 años después del incidente, Patricia intentó contactar a Eduardo a través de una carta. En ella pedía disculpas por su comportamiento y explicaba que había actuado por pánico y confusión. Mencionaba que su relación posterior había fracasado y que había reflexionado mucho sobre su decisión. Eduardo leyó la carta con serenidad, sintió compasión por ella, pero no sintió ningún deseo de responder o de restablecer contacto. Esa etapa de su vida había quedado completamente cerrada. La lección más profunda que Eduardo había aprendido era que el verdadero amor y la verdadera amistad se revelan en los momentos más difíciles. Las personas que permanecieron a su lado después del accidente, que lo apoyaron durante su humillación pública y que celebraron su recuperación, eran las que realmente merecían su tiempo, energía y cariño. Había aprendido a valorar la calidad sobre la cantidad en sus relaciones personales. A los 65 años, Eduardo había encontrado una forma de felicidad que nunca había experimentado antes. No dependía de las circunstancias externas, sino de su propia capacidad de encontrar propósito, de contribuir positivamente a la vida de otros y de mantener relaciones auténticas. Su silla de ruedas ya no representaba una limitación, sino simplemente una característica más de su identidad, como su altura o el color de sus ojos. La historia de Eduardo Martínez nos enseña que la verdadera fortaleza humana no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento. Su experiencia demuestra que el abandono y la traición, aunque profundamente dolorosos, pueden revelar verdades importantes sobre nosotros mismos y sobre las personas que nos rodean. A veces, las crisis más devastadoras son las que nos permiten descubrir nuestra verdadera fortaleza y construir una vida más auténtica y significativa. Su transformación también había impactado profundamente a las personas cercanas que habían permanecido a su lado. María, su hermana menor, confesó años después que ver la fortaleza de Eduardo la había inspirado a enfrentar sus propios miedos y a tomar decisiones más valientes en su carrera profesional. Los hijos de sus amigos verdaderos comenzaron a verlo como una figura inspiradora, alguien que había demostrado que las limitaciones físicas no definen el valor de una persona. Eduardo desarrolló una filosofía personal que llamaba la sabiduría del despojamiento. Explicaba que solo cuando perdemos todo lo que creíamos que nos definía, el estatus, la apariencia física, las relaciones superficiales, podemos descubrir quiénes somos realmente. Esta pérdida, aunque inicialmente devastadora, se convierte en una liberación de las expectativas sociales y las presiones externas que nos impiden vivir auténticamente. En sus charlas, Eduardo solía contar una anécdota particular que resonaba profundamente con su audiencia. Durante uno de sus primeros días en rehabilitación, había conocido a un niño de 8 años que también usaba silla de ruedas desde el nacimiento. El niño le preguntó por qué se veía tan triste, y cuando Eduardo le explicó que había perdido la capacidad de caminar, el niño respondió con inocencia: «Pero aún puedes soñar, ¿verdad?». Esas palabras simples habían plantado la primera semilla de su transformación mental. La fundación que Eduardo había creado no solo ayudaba a personas con discapacidades, sino que también ofrecía apoyo a individuos que habían experimentado abandono social o familiar durante crisis personales. Había establecido grupos de apoyo específicos para personas que, como él, habían descubierto la verdadera naturaleza de sus relaciones durante momentos de vulnerabilidad.
Estos espacios se convirtieron en comunidades donde las personas podían sanar no solo de sus traumas físicos, sino también de las heridas emocionales del rechazo. Eduardo había aprendido que el perdón no significaba olvidar o justificar las acciones de quienes lo habían abandonado. Más bien, había llegado a entender el perdón como un acto de liberación personal, una forma de soltar el peso del resentimiento que solo lo lastimaba a él mismo. No mantenía contacto con Claudia ni con los amigos que se habían alejado, pero había dejado de sentir amargura hacia ellos. Comprendía que su incapacidad para apoyarlo durante la crisis revelaba sus propias limitaciones y miedos, no necesariamente una maldad intencional. La historia de Eduardo Martínez continúa siendo un testimonio poderoso de que la resiliencia humana puede florecer incluso en las circunstancias más adversas y que a veces las pérdidas más dolorosas nos conducen hacia los descubrimientos más valiosos sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente importa en la vida.